Amados hermanos, quisiera ir con ustedes a Romanos capítulo 9. El tema de hoy es un tema que, por supuesto, quiero predicarlo con amor a la iglesia, con amor al Señor, pero que Dios nos ayude a predicar con amor sobre la ira de Dios. Hoy día vamos a conocer una faceta de nuestro Dios que lamentablemente hoy en muchos púlpitos es escondida, pero que realmente es sorprendente, maravillosa, y si la entendemos bien vamos a terminar adorando más a Dios y agradecidos más por su ira, aunque suene extraño. Romanos capítulo 9, pero es toda la verdad. Romanos capítulo 9, versículo 22, vamos a leer un solo versículo y después vamos a desarrollarlo. Romanos 9, 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Vamos a centrarnos en ese versículo y nos vamos a guiar de ese versículo. Lo vamos a usar como esquema para desarrollar todo el tema, porque en realidad vamos a repasar muchas partes de la Biblia, pero nos vamos a basar en ese versículo. Yo quisiera que por un momento, para entender la ira de Dios, para que nosotros nos ubiquemos, podamos hacer una remembranza y podamos, por ejemplo, ubicarnos en el tiempo del Holocausto nazi. Algunos dicen que Adolfo Hitler, con su maquinaria de la muerte, mató a más de 7 millones de judíos, pero últimos estudios hasta llegan a poner a una cifra de 20 millones. Hombres, mujeres, niños, ancianos, bajaban de los trenes de la muerte directamente a las cámaras de gas, les decían que eran las duchas y abrían el gas y los mataban en una maquinaria de la muerte industrializada. Claro, cuando nosotros pensamos, wow, 17 muertos, pero Hitler no fue el mayor genocida de la historia. Mao Zedong cerró con candado los recipientes, los almacenes de la nación china, llenos de alimentos, mientras la gente se moría en la puerta. 30 millones de chinos murieron muertos de hambre a las puertas de los almacenes llenos de alimentos de ese régimen comunista de Mao Zedong. 30 millones. Si podremos repasar la historia de la humanidad, está llena de estos ejemplos. Solo hoy en día, anualmente, en Estados Unidos, por aborto, si contamos desde el momento que se aprobó la ley del aborto, ya superaron más de 17 millones de niños abortados, que es más que el número de los niños que murieron o de los seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Así que los genocidios siguen. La pregunta es, como seres humanos pecadores, aún teniendo el pecado y la fragilidad, ¿no nos indignamos delante de esto? Por supuesto, hay en nuestro corazón indignación en medio de estas realidades, porque nuestro corazón reacciona, a pesar del pecado, reacciona ante la injusticia, reacciona ante la maldad, reacciona ante el abuso y ante el dolor. ¿Sí o no? Es una reacción natural. Y más bien, si un ser humano ve a otro que ante estas realidades no tiene ninguna reacción y simplemente cruza de manos y dice, bueno, así es el hombre, así es la vida, entonces podríamos pensar que esa persona tiene un problema. ¿Podríamos nosotros, que nos indignamos delante de estas realidades, creer y adorar y admirarnos de un Dios que no se indigna? ¿De un Dios que no reacciona ante el pecado o ante la maldad, ante el dolor y ante el abuso? ¿Podríamos nosotros respetar realmente y tener como digno de adoración a un Dios que no tiene ira? Si nosotros nos ponemos a pensar, no. Si nuestro Dios, siendo amor, no es capaz de indignarse y de airarse contra el sufrimiento, el abuso, la maldad, la injusticia y el pecado, no sería un Dios digno de adoración. ¿Sí o no? Y es por eso que es tan importante este aspecto de nuestro Dios. Dios es un Dios de ira.
y es totalmente consecuente con sus otros atributos y con su carácter. Y para eso es que porque Pablo tenía en su mente, ahora vamos a ubicarnos y vamos a bajar al pasaje, y voy a explicar un poquito el contexto. Como Pablo tenía en su mente el deseo de llegar hasta España, porque para Pablo su vida era extender el Evangelio, predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, él vio Roma como el lugar, una base propicia para ir y hablar hasta lo último de la tierra, que todo el mundo está bajo la ira de Dios y que necesitan, por lo tanto, correr a Cristo para que Cristo reciba la ira que a ellos les debería recibir y sean salvos. Y Pablo le escribe a la iglesia de Roma para que la iglesia de Roma entienda el Evangelio. Se gasta un tratado de la explicación del Evangelio a la iglesia de Roma porque Pablo sabía que si una iglesia entiende bien el Evangelio, si una iglesia se les ha explicado claramente y esa iglesia llega a creer en el Evangelio se volverá para esa iglesia toda su vida, toda su fuerza, todo su tiempo estará en el Evangelio. Y por lo tanto, verán como algo lógico el poder enviar a Pablo hasta España para que lleve el Evangelio hasta España. Así que Pablo le explica a Roma el Evangelio, a la iglesia en Roma, desde la ira de Dios hasta la justicia por la fe, hasta la elección soberana y cómo ahora el hombre nuevo, redimido, puede vivir en el poder del Espíritu para que la iglesia de Roma, entendiendo el Evangelio, como consecuencia natural de eso, lo envíe Pablo hasta España y lo acompañe en su pasión por llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esto también como nuestra pasión, hermanos? Porque si no, entonces nos falta entender mejor el Evangelio. Y si creemos correctamente y adecuadamente y realmente tenemos fe en el Evangelio, entonces el Evangelio se vuelve nuestra prioridad número uno. Pablo explica el Evangelio, lleva a Roma esta carta, le manda a Roma esta carta de explicación del Evangelio para que la iglesia de Roma pueda entonces ser parte de la extensión del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y vamos a ver hoy que en medio de esa explicación está el tema de la ira de Dios. Todo el mundo está bajo la ira de Dios y Pablo explica sobre la ira de Dios. Y vamos a ver 3 características de la ira de Dios. Primero vamos a ver cómo actúa su ira en su soberanía. La ira de Dios y su soberanía. Después vamos a estudiar cómo es que Dios manifiesta su ira. Su ira es manifiesta. Y tercero vamos a ver la ira y la paciencia de Dios en medio de su ira, la ira y la paciencia de Dios. Y así vamos a conocer un poco más de lo que es este atributo, esta perfección del carácter de nuestro Dios, que es su ira. Vamos entonces a su ira y su soberanía. Cuando nosotros empezamos este pasaje, este versículo, empieza con la palabra ¿y qué si Dios? Ese ¿y qué si Dios? Es como que estar diciéndole a los que están leyendo esto, ¿y qué a ti? ¿Y tú qué puedes cuestionarle a Dios si Él quiere mostrar su ira? ¿No? ¿Por qué nosotros no podemos cuestionar y por qué nosotros no tenemos derecho a verlo como una injusticia que Dios manifieste su ira? ¿Y qué si Dios? Y esto lo tenemos que entender dentro del contexto de su soberanía, la soberanía de Dios. Primero que nada debemos entender la soberanía de Dios. Nosotros no somos quién, porque está diciendo, ¿y qué si Dios? Nosotros no somos quién para cuestionar a Dios. Dios es Dios. Y si Él escoge a algunos para mostrar su ira, no es injusto esto. ¿Por qué? Y justamente vamos a leer desde el versículo 14 para entenderlo. Romanos capítulo 9, versículo 14. Así que vamos a ver primero por qué es que no es injusta la ira de Dios que se manifiesta sobre los hombres. Romanos 9, capítulo 9, versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo está hablando acá de la soberana elección de Dios, que algunos los mantiene
en la ira, pero sin embargo a otros, por pura gracia, los salva de su ira. ¿Y qué? ¿Hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice versículo 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia de la misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Es injusto que Dios escoja a algunos para mostrar su ira? La primera respuesta que da Pablo aquí, o el Espíritu Santo nos da, es no. ¿Por qué? Porque la misericordia y la compasión de Dios no es un derecho del hombre. El hombre no se merece la misericordia y la compasión de Dios. La misericordia y la compasión de Dios no es justicia. Al contrario, lo justo y lo que el hombre se merece es la ira de Dios. Lo que el hombre se merece, lo que todo ser humano se merece en la justicia santa y perfecta de un Dios completamente santo y justo se merece la ira de Dios. Todo ser humano se lo merece. Así que no es injusto si Dios escoge a algunos, porque todo el mundo se merece la ira de Dios. Segundo, ¿por qué no es injusto? Porque la salvación del hombre no depende, primero, ni del deseo del hombre. O sea, no es que el hombre quiera y tome una decisión personal, porque no depende del que quiere, no influye su decisión del hombre en su salvación, no es una decisión personal, como Juan 5:40. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 40. Juan 5:40. Como nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí. El hombre no quiere venir a Cristo. Así que no depende, no influye en la decisión de Dios un deseo del hombre, una decisión del hombre, ni tampoco influye, no depende del que quiere, ni tampoco del que corre. O sea, tampoco influye en la decisión de Dios su capacidad del hombre, su esfuerzo. Correr es eso, su esfuerzo. Entonces, Juan 6:44, ahora vamos a Juan 6:44, ya que están por ahí por Juan, vamos a Juan 6:44. 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O sea, no depende ni del deseo del hombre, ni tampoco depende de su capacidad, porque el hombre no quiere y también es incapaz para venir a Cristo. ¿Ok? Entonces, no depende del que quiere ni del que corre. No influye en la decisión de Dios, no influye en su elección soberana un deseo o una decisión que tome el hombre. O sea, no es que Dios haya visto desde la eternidad quiénes iban a decidir y eso influyó para escoger a los que iban a decidir por Cristo, eso es lo que está diciendo, ni tampoco influye en la decisión de Dios quienes tienen más capacidad que otros de entender o conocer a Dios, porque ninguno tiene capacidad. ¿Qué está diciendo acá? Que la elección soberana de Dios es porque delante de Dios todos estamos en la misma condición. No hay diferencia. No influimos. Ninguno de nosotros puede ser más atractivo que otro a Dios para que Dios se incline a elegir a alguno antes que a otros. Porque no depende ni del que quiere ni del que corre. Entonces, por eso es que no es injusto si Dios decide, porque todos estamos exactamente en la misma condición delante de Dios. Y una prueba de esto, lo dice el mismo Pablo ahí en Romanos, es que él levantó a Faraón
para mostrar su poder, demostrando que el que Él quiere tiene misericordia y a quien quiere endurece. Entonces la pregunta ante todo esto es lógica, ¿no? ¿Qué culpa tiene el hombre entonces? ¿Acaso alguien se puede resistir a la voluntad de Dios? Y Romanos del capítulo 9, del versículo 19, ahora sí, volvamos a Romanos, hermanos, volvamos a Romanos, capítulo 9, versículo 19, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Aquí lo que está diciendo el apóstol y el Espíritu Santo es, al tú preguntar eso, estás revelando que tú no te das cuenta de quién eres tú realmente delante de Dios. ¿Quién eres tú para que te enfrentes con Dios? No te das cuenta de que tú eres, no es una relación simplemente entre el Creador y su criatura. Hermanos, es una relación entre el Creador y su criatura pecaminosa, llena de pecado. Y eso es lo que no está tomando conciencia el hombre que pregunta esto. No hay conciencia de pecaminosidad. No es la relación de una criatura con su creador, sino de un pecador con un Dios santo y justo. ¿Quién eres tú? Hay una insolencia y una pretensión en esa pregunta porque no te estás dando cuenta como Isaías se dio cuenta. ¿Se acuerdan cuando vimos Isaías, hermanos? Como Isaías se dio cuenta en el capítulo 6 de Isaías, ¿quién era él delante de Dios? El ser humano, cuando se pone en este plan, es porque no se está dando cuenta quién es él en su pecado delante de Dios en su santidad y justicia. Porque si se diera cuenta, como Isaías, diría, ay de mí, realmente soy muerto. Y no altercaría con Dios, sino más bien pediría misericordia. Señor, gracia, Señor. No se está dando, y ese es el problema, no hay conciencia del hombre de su verdadera realidad delante de un Dios santo. Éxodo 15:7. Vamos a Éxodo 15:7. Y vamos a recorrer un poco la Biblia en esta mañana, hermanos, así que vamos a poder practicar la esgrima bíblica, la antigua, ¿no? Disciplina de la esgrima, aunque ahora todo es con celular algunos, ¿no? Bueno, el dedo bíblico. Se van a volver expertos. Éxodo 15:7. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. ¿Te das cuenta, hermano? Si tú llegas a entender tu verdadera situación y tu verdadera posición delante de un Dios santo, tú te darías cuenta, así como Isaías se dio cuenta, que tú eres como una hoja seca delante del llameante horno de fuego del furor de su ira santa y justa. ¿Qué posibilidad hay de que una hoja seca persevere y se mantenga y resista ante el fuego santo de su ira y de su justicia? Portentoso, caliente, ardiente. La palabra de Dios, cuando habla de la ira de Dios, habla de se encendió en su furor y humeaba su furor y se encendió en su ira y el ardor de su ira se levantó y se derramó su ira cuando habla de la ira de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que entender, el hombre ante la ira de Dios tiene que entender cuál es su posición realmente. Es como un hombre que se va delante de un alud. Es como un hombre que se para delante, imagínense las carreteras de nuestro país, que a veces hay deslizamientos, toda la montaña se nos viene encima. ¿Quién se atrevería a pararse ahí y decirle yo te aguanto? Nadie, ¿no es cierto? Porque es como una pulga delante de toda una montaña que se le viene encima. Eso es lo que está tratando de explicar acá el Espíritu Santo. Es el hombre delante de la ira de Dios en su pecaminosidad. Es así. Es como hoja seca delante del horno de fuego. ¿Por qué? Porque Dios es justo y santo.
Y Dios no puede pasar por alto el pecado. Y porque se indigna en su celo por la santidad con justicia ante el pecado del hombre. Así que el hombre ni todos sus recursos, ni toda su salud, ni toda su fuerza, ni toda su erudición serán algo para que él pueda permanecer erguido delante de la ira de Dios. Y cuando Dios venga en el día de su ira, todos tendrán que caer arrodillados delante de Dios al entender eso. Y algunos dirán, tierra, trágame. Y otros dirán, montes, caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar la ira del Cordero de Dios. Eso será el día de la ira. Entonces, si no entiende eso el hombre, por eso alterca con Dios. Y eso es lo que está diciendo. ¿Quién eres tú? La insolencia es una pretensión de que un hombre pecador, una criatura pecador, alterque con un Dios santo y justo, que tiene que reaccionar en esa perfección de su carácter como consecuente con el pecado del hombre y tiene que castigarlo. Así que, hermanos, no somos simplemente criaturas de Dios. Todo ser humano es criatura, pero pecaminosa delante de Dios. Y eso hace la diferencia. Por lo tanto, Dios es tan soberano con nosotros como lo es el alfarero, que decide hacer un vaso para honra y un vaso para deshonra, aunque no haya ninguna diferencia en la masa que usa, porque todos los hombres estamos en la misma condición delante de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra, porque todos estamos en la misma condición delante de Dios. Así que, hermanos, el que Dios manifieste su ira, y espero que me presten atención, el que Dios manifieste su ira, que la ira de Dios se manifieste contra algunos, no es lo que nos debería sorprender. Lo difícil de entender, porque el que Dios manifieste su ira es justo, y los hombres se lo merecen, todos los seres humanos se lo merecen. Lo que más bien nos debería sorprender es, Señor, ¿por qué conmigo tuviste gracia? ¿Y por qué no todos los destruyes? Lo que nos debería sorprender no es por qué Dios manifiesta su ira, sino porque todos se lo merecen, sino por qué nos escogió por gracia, si no lo merecemos. Y hay que entender aquí que luchamos contra nuestro corazón, que afectado por el pecado, y nuestra mente afectada por el pecado, que se resiste a aceptar que lo más lógico, más racional, lo más razonable es que Dios manifieste su ira contra el hombre. Por eso es lo más consecuente con un Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y es justo. Y tiene que hacer justicia con el hombre y tiene que, por supuesto, aborrecer y rechazar el pecado. Nosotros nos resistimos que lo más lógico, lo más consecuente, lo más razonable es que Dios manifieste su ira. ¿Se entiende, hermanos? Y nos es difícil, ¿por qué? Porque nuestra mente, afectada por el pecado, le cuesta entender que eso es realmente lo más lógico. Su ira es soberana. ¿Por qué? Porque todos nosotros, en realidad, nos la merecemos. Todos aquí. Yo me merezco la ira de Dios justa y santa. Pero no solamente su ira soberana, sino su ira manifiesta. Entonces, después de decir, ¿y qué si Dios? En el versículo 22, ¿y qué si Dios? Dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Y aquí es interesante, hermanos, porque a diferencia de muchos predicadores y cristianos hoy en día, que quieren esconder esto, porque no quieren asustar, ¿no? O no quieren mostrar a un Dios que es un Dios muy duro, ¿no? Dios quiere más bien mostrar y quiere que todos vean su ira. Dios quiere que el mundo vea su ira. ¿Por qué? Porque su ira no es un defecto. Su ira es una perfección y es digna de adoración. Quiere que su ira sea expresada
quiere Dios que su vida sea conocida, quiere Dios que su vida sea predicada. No es algo de lo que tenga vergüenza Dios, sino todo lo contrario. No es una mancha en su carácter, sino que es un atributo, es una perfección. La ira de Dios no es un defecto. Es por su ira que Dios es perfecto. Más bien, si no tuviera ira, sería imperfecto. Si Dios no reacciona con celo, indignación y furor contra la maldad, el abuso, el pecado y el dolor en la humanidad, entonces más bien ahí no sería perfecto. Y Dios quiere que todo el mundo sepa que Él tiene ira. Por eso es que Él quiere mostrar su ira. ¿Para qué? ¿Por qué Dios quiere mostrar su ira? Y esto tenemos que entender, hermanos, si la iglesia no muestra un Dios justo y que en su santidad odia el pecado, muestra un Dios injusto y no un santo Dios. Y por lo tanto muestra un ídolo, y eso es blasfemia. Nosotros no podemos ocultar y avergonzarnos del verdadero Dios de la Biblia, porque algo mal está en nosotros si queremos ocultar algo de Dios. Porque no queremos ofender al que está oyendo, porque no queremos asustar al que está oyendo, y terminamos predicando a un Dios que no existe y ocultando lo que Dios quiere mostrar. Entonces nosotros tenemos un problema en el entendimiento del carácter de Dios. Y no estamos predicando a Dios de la Biblia, sino que estamos predicando un ídolo que no existe y por lo tanto estamos cayendo en blasfemia. Tenemos que presentar a Dios de la Biblia tal como es. Y eso tenemos que entenderlo, hermanos. Su ira demuestra su justicia. Su ira muestra claramente que Dios es santo. Su ira demuestra su poder. Su ira demuestra que es una indignación justa ante el pecado y la maldad. Y nosotros de repente podríamos entender, pero pastor, pero la ira, cuando la gente entra en ira, pero cuidado, no puedes comparar la ira de Dios con la ira del hombre. La ira del hombre es caprichosa. El hombre muchas veces en su orgullo se enciende en ira y se precipita desproporcionadamente, ¿no es cierto? Y hiere de una manera no justa. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios, pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios es una ira santa, justa. Nunca va a castigar desproporcionadamente. No es una ira caprichosa que se precipita a hacer algo desproporcionadamente. La ira de Dios es santa y es proporcional y justa. Nunca será desproporcionada. ¿Se entiende, hermanos? Dios es Dios y es perfecto. Y no podemos decir, como Dios decía, ¿tú creíste que yo era como tú? No podemos pensar de Dios así. Su ira es justa. Cuidado que queriendo ayudar a Dios, en nuestra sabiduría, porque nosotros somos de alguna manera más inteligentes que Dios, ocultamos estas cosas al incrédulo, lo que puede espantar o lo que pueda incomodar de Dios, y terminamos predicando a un Dios falso y nos estemos llenando de gente que en realidad no cree en el Dios de la Biblia, sino de personas que se hacen llamar cristianos, pero están muertos espiritualmente. Pero si Dios no se indigna ante el pecado, no sería santo. Si Dios no se indigna ante la injusticia, no sería justo. Si Dios no se llena de ira, no sería un Dios de amor. Su ira es digna de oración y es digna de que nos rindamos en gratitud. Señor, gracias por tu ira. Parece loco, ¿no? Pero es que nos ha tocado mucho esto y necesitamos entrar en esta dimensión para entender por qué Dios será adorado por su ira. Dios quiere mostrar su ira para ser adorado por su salvación, por su honra, por su gloria y poder. ¿Qué? ¿La ira de Dios muestra eso de Dios, su salvación? Sí, Dios es perfecto en todos sus atributos, y aunque los hombres pecadores les es molesto y lo ven como una mancha en el carácter de Dios, para los redimidos su ira es perfecta. Dios quiere, hermanos, mostrar su ira. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ser adorado por ella. Dios quiere mostrar su ira, por ejemplo, porque quiere mostrar a sus hijos, a nosotros, que las injusticias y los pecados no quedarán impunes. ¿Acaso no muchas veces
te vas y te recuestas diciendo, Señor, al final tú harás justicia. ¿Y eso no es una paz para ti? Y si yo te digo que no, porque Dios nos indigna, ¿qué Dios sería? Y Dios quiere ser adorado porque quiere mostrar su ira para que nosotros entendamos su salvación, para que lo adoremos agradecidos porque Dios nos salvó de esa ira. Dios quiere mostrar su ira para que nosotros lo adoremos agradecidos porque Dios nos salvó. ¿De qué nos salvó Dios? De su propia ira. Enviando a su Hijo y matando a su Hijo en una cruz para que nosotros recibiéramos la gracia y no la ira. Quiere mostrar su ira para que lo honremos, para que lo glorifiquemos. Vamos a Apocalipsis capítulo 19, hermanos, para entenderlo mejor. Apocalipsis 19. Después de esto, oí una gran voz, Apocalipsis 19, 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Ahí está. Porque cuando muestra su ira, todo el mundo lo adora. Bueno, no todo el mundo, no, sino los redimidos. Y los ángeles del cielo lo adoran porque ha demostrado que sus juicios son verdaderos y justos. Pues, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo demuestra esto? Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado, Dios venga la sangre de sus siervos de la mano de ella. La gran ramera es ese sistema mundial, ¿no es cierto? Y que está ebria con la sangre de los santos. Y los santos están clamando, Señor, ¿hasta cuándo? Y Dios muestra su ira para que en adoración todos veamos que sí, Dios es un Dios justo y santo y ha vengado la sangre de sus siervos y ha dado lo que realmente este sistema antidios se merece. Luego en el gran trono blanco también Dios muestra su ira. Y así como con vítores y con aleluyas, así los pecadores recibirán la ira de Dios con vítores y aleluyas de los redimidos, de la creación y de los ángeles. Que dirán, aleluya, Señor, porque tú eres justo y has dado la justa retribución a los que realmente se rebelaron contra ti. No, pero no solamente para ser adorado por su salvación, honra, gloria y poder, sino también para ser adorado por su amor. ¿Qué? Una de las formas en cómo, vamos a ilustrarlo. ¿Cómo sabes que un hombre ama a su esposa? Por cómo la atiende, ¿no es cierto? Por cómo la mira, por cómo le habla, por cómo le trata, ¿no es cierto? Pero una de las formas también de saber cómo un hombre ama a su esposa es cómo reacciona cuando tocas a su esposa, ¿no es cierto? Si vienes donde un hombre le dice, oye, ¿sabes qué? A tu esposa la acaban de asaltar en la esquina, ¿no? Le han pegado, la han golpeado, la han querido violar. Y él dice, yo ya se la busco. ¿Ama ese hombre a su esposa? Pero si en cambio el hombre dice, ¿qué? ¿Quiénes? ¿Dónde están? Ese hombre ama a su esposa. No puede haber amor sin ira. ¿Cómo creen que ustedes que Dios reacciona cuando el mundo persigue a la iglesia y la acribilla? Hoy ya tenemos mucho más mártires que en toda la historia de la humanidad. La iglesia por la que Dios derramó su sangre en la cruz. La iglesia por la que Jesucristo dijo, cuando tú persigues a la iglesia, a mí me persigues, le dijo a Pablo. ¿Dios se indignará por la iglesia? Claro, porque la ama. ¿No es cierto? Entonces, cuando Dios manifiesta su ira, manifiesta su amor. Y si no manifestara ira, tendríamos dudas de si realmente ama. Miren lo que dice Lucas 17, 1. Dije que íbamos a recorrer toda la Biblia, ¿no, hermanos? ¿Están conmigo, no, hermanos? ¿Sí? Están aquí, ya. Lucas 17, 1. Entonces vemos cómo Dios quiere mostrar su ira para que sea adorado, quiere mostrar su ira para demostrar su amor, porque su ira muestra su amor. Lucas 17, 1. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Hay quiere decir maldito, maldito por quien vienen los tropiezos.
¿No está indignado acaso Jesucristo acá? Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Está molesto? Qué duro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué reacciona así cuando alguien es de tropiezo para la iglesia? ¿Por qué reacciona así y dice, maldito por el que vienen los tropiezos? O sea, dice, siempre habrán tropiezos, pero yo me indigno, me lleno de ira por el que vienen esos tropiezos. Mejor le fue tomar una piedra de molino y se tira al fondo del mar. Le convendría más. ¿Por qué? Porque ama a su iglesia. Porque ama a su iglesia y su ira es una muestra de su amor. Igualmente, como Dios ama la justicia, como ama la santidad, como ama su nombre, se enciende en ira cuando alguna de estas cosas son vulneradas. Así que, hermanos, así como el cielo es una muestra de cuán gran amor tiene Dios, el infierno es una muestra de su vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es santo y porque es amor. Y justamente porque es amor, es ira. Y esa es la perfección de Dios. ¿Se entiende? Creo que aquí debemos comenzar a procesar, ¿no? Y de repente algunas cosas nos va a costar un poco. Pero que Dios nos ayude en su espíritu. ¿Por qué tanta pretensión? Ahora, siempre algunos se preguntan, ¿y por qué Dios quiere glorificarse tanto, no? ¿Será soberbio Dios? ¿Por qué tanta pretensión de Dios de glorificarse? O sea, todo lo hace para su gloria. Porque ya vemos que Él quiere mostrar su ira para ser adorado. Él quiere mostrar su ira para que todo el mundo sepa la perfección de su carácter. ¿Y por qué? Dios quiere que todo el mundo vea quién es, porque Dios quiere ser adorado. ¿Qué? Esto no es una... Dios está obsesionado con su propia gloria. ¿Por qué Dios hace eso? ¿No se lo han preguntado alguna vez? Solo cuando vemos a Dios en toda la dimensión, hermanos, eso tenemos que entender. Solamente cuando nosotros vemos a Dios en toda la dimensión de quién es Él, podemos disfrutar plenamente de su gloria. No hay nada que le haga mejor a la creación, ni no hay nada que nos haga mejor a nosotros, a los que hemos sido redimidos por su sangre, que Dios nos muestre completamente toda su gloria y el esplendor de su gloria. Y no hay nada que le haga mejor a los redimidos en la iglesia que Dios muestre su gloria. Dios quiere mostrar su ira con los vasos de ira para ser adorado por su ira y su poder. ¿Y qué si Él queriendo mostrar su ira y su poder, porque quiere ser adorado por su ira y su poder, es porque Dios se lo merece? Porque Dios es digno de la adoración, de la gloria. Dios es merecedor de ser admirado, de asombrarnos de Él, porque solo Él es perfecto en todos sus caminos. Solo Él es perfecto en todos sus atributos. Que Dios se glorifique es lo mejor que le puede pasar a la creación y al hombre redimido. Por lo tanto, su deseo de mostrar sus atributos no es una pretensión vanidosa, no es soberbia, porque Él es el único en el que su voluntad de ser glorificado es totalmente justa y santa y digna. Nosotros seríamos pretenciosos si queremos ser adorados o glorificados. Pero Dios no, porque Dios es perfecto. Y lo que más nos favorece y nos conviene a nosotros es que Él se glorifique. Que Él se glorifique. Los verdaderos creyentes, de una u otra manera, cuando se comienza a esconder estas cosas de Dios en el púlpito, perciben que se está como tratando de esconder a Dios. Perciben que los pastores o los predicadores de alguna manera les están presentando un Dios incompleto. Algo falta, perciben. Parece que mi pastor me quiere ocultar algo. No sé, como que me presenta un Dios maniatado, un poco no tan soberano, no me presenta el verdadero. Y los verdaderos creyentes que han recibido el amor por la verdad comienzan a tener esa sensación cuando el predicador está ocultando algo de Dios porque no quiere ser incómodo, porque no quiere ofender. Pero ¿por qué Dios quiere mostrar su ira? Otra de las razones por las que Dios quiere mostrar su ira es porque solo cuando el hombre tiene conciencia de que está bajo la ira de Dios,
es que puede obrar en él la gracia para que él pueda ser salvo. Por eso es que en la predicación evangelística, lo primero que Pablo le explicó a los romanos cuando les explicó el evangelio es: todos están bajo la ira de Dios. Es el primer punto. Pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios por la fe. Así que mal haríamos nosotros escondiendo la ira de Dios, porque la ira de Dios es lo primero para llevar al hombre al arrepentimiento por el evangelio. La pregunta es ahora, ¿cuándo muestra su ira? Y me estoy pasando del tiempo. ¿Cuándo muestra su ira? Porque ya sabemos por qué quiere mostrar su ira, ¿no? ¿Está correcto? ¿Están de acuerdo, hermano? ¿Estamos? Ya. ¿Cuándo muestra su ira? Dios muestra su ira ahora mismo. Miren Romanos, vamos a ir a Romanos capítulo 1 y vamos a ver que Dios está mostrando su ira en estos momentos. Porque claro, Dios quiere mostrar su ira. ¿Cuándo? Ahora mismo le muestra. Y Pablo quería explicarles esto a los romanos para que lo entiendan. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué el justo por la fe vivirá? ¿Por qué es necesario entender esto? Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Cuándo se revela? Ahora. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces Pablo empieza su explicación del Evangelio diciendo que el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque se revela la justicia de Dios. ¿Y por qué? Porque la ira de Dios se está revelando desde el cielo. ¿Cómo se revela la ira de Dios desde el cielo? Bueno, se revela en la revelación general. En la revelación general, que es la creación. La revelación general y lo que Dios ha puesto en la conciencia de cada hombre. El hombre, de alguna u otra manera, tiene conciencia que hay un gobierno moral en este mundo. Y en su conciencia es acusado. Y su conciencia es como testigo, que después va a acusarlo cuando esté en el juicio. Así que la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo desde el momento que Adán y Eva entró la muerte al mundo. Y nosotros vemos muerte por todos lados. La muerte es la ira de Dios. Dice, en su ira somos consumidos día a día. La enfermedad, el dolor en el mundo es una revelación de la ira de Dios hoy, ahora, que se está revelando su ira. La ira de Dios se revela en Babel, en el diluvio. Yo una vez estaba, me acuerdo, en Chiclayo, cuando era, yo soy de Chiclayo, entonces a veces, de vez en cuando voy a Chiclayo. Yo estaba caminando por la calle y había un predicador ahí en la calle que estaba diciendo: acérquense a Dios, porque Dios los va a recibir, porque Dios no castiga. Dios no castiga. ¿Usted cree que Dios castiga? Le decía a la persona: no, Dios no castiga. Y un montón de gente había alrededor, ¿no? Entonces yo estaba caminando por ahí, escuché eso, ¿y el diluvio qué fue? ¿Un premio? Porque a veces se trata de ocultar. Más bien, lo que nos lleva a arrepentimiento es cuando entendemos nuestra verdadera situación delante del Dios Santo. La ira de Dios se manifestó en Babel, la ira de Dios se manifestó en el diluvio, la ira de Dios se manifiesta incluso en los desastres naturales. No sé si va a haber tiempo para que lo busquen, pero Job 36:33 dice: el trueno declara su indignación. Interesante, ¿no? El trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Y a veces la creación reacciona en la ira de Dios por el pecado del hombre. Ahora, quiero ser claro con esto, ¿no? Todos los desastres naturales son producto de justamente la maldición que Dios dio sobre la creación por el pecado de Adán. Y en Adán todos pecamos. Pero algunos desastres son castigos específicos, no todos, por supuesto, ¿no? Por pecados específicos. Y ahí podemos ver el juicio sobre Sodoma y Gomorra, ¿no? Castigos específicos sobre pecados específicos. No todos, por supuesto, son castigos específicos, pero sí todos son consecuencias de la maldición de Dios por el pecado. Dios desea mostrar su ira y su indignación constante contra el pecado del hombre. Nosotros no ocultemos lo que Dios quiere mostrar. No seamos el obstáculo para que Dios muestre y evidencie su furor, su indignación, su desagrado. No suavicemos a Dios. No lo escondamos. Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado
contra el impío todos los días. Dios muestra su ira hoy. Pero no solo muestra su ira hoy, también mostró su ira en la cruz. Y esta de repente puede ser la forma la más clara. Lucas 22 del 42 al 44. Lucas 22 del 42 al 44. Lucas 22 del 42 al 44. Dios muestra su ira, Dios quiere mostrar su ira, la muestra hoy y también la mostró en la cruz, miren. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, para que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La pregunta es, ¿cuál era esa copa? Señor, si quieres, o en otro pasaje dice, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa se refería? La ira. La copa era la ira de Dios, porque en la Biblia se ilustra la ira de Dios como la copa del furor de su ira, que está en el cáliz de fuego del furor, y que los que están bajo la ira de Dios se toman la copa hasta los sedimentos y se embriagan del vino del furor de su ira. Es ilustrada la ira como la copa de Dios. Y dice que se la tienen que tomar hasta los sedimentos y no dejar que ninguna gota de esa ira caiga o se derrame, sino que todas se la toman los que están bajo la ira de Dios. Y Jesucristo se iba a tomar esa copa. Y Jesucristo, ante solamente el entendimiento que ya estaba cerca, la ira de Dios, llegó a mortal angustia, porque sabía que iba a experimentar eso. Tanto así, algunos estudios dicen que Jesús podía haber muerto ahí. Y que él estaba pidiendo, Señor, ayúdame a llegar a la cruz, porque estoy en una mortal angustia. Dice acá, estaba en agonía. Tanto así que solo la idea de que sabía que pronto iba a recibir la ira de Dios, lo hizo sudar gotas de sangre. Ahí se ve cuál es la ira de Dios. La ira de Dios, y al final Dios lo fortaleció, porque no había otra forma. Si es posible, no era posible. Tenía que ir, y Dios lo fortaleció para que Jesús vaya voluntariamente ante la espada de la ira de Dios que estaba ahí levantada. Y la Biblia la pone como una espada brillante que resplandece por el filo. Y Jesucristo fue ahí a recibir toda la ira de Dios en tu lugar y el mío. Ahora nosotros ya no lo tenemos que recibir. Pero también Dios mostrará su ira en el día de la ira. Y va a haber un día, al final de los tiempos, en que todos los que acumulan ira para el día de la ira recibirán la justa ira de Dios. El día de la ira de Dios. Entonces Dios quiere mostrar su ira, la muestra hoy, la mostró en la cruz y la mostrará en el día de la ira de Dios. Pero también su ira es paciente. ¿Por qué? Termino con esto. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Esto es importante, hermanos. Su ira se está aletargando. O sea, él... Vamos a leer el versículo mejor para entenderlo. Él dice, difiere. Ahí está. Él difiere su ira. Difiere su ira. Vamos a ir a Isaías 48:9. Isaías 48:9. Por amor de mi nombre diferiré mi ira. Y dice que soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Jesucristo dice que nosotros, los que no están en Cristo y toda la humanidad, somos hijos de ira. Estamos bajo la ira de Dios. Y Dios soporta con mucha paciencia los vasos de ira. Hermanos, es como que el ser humano, hay una prédica muy buena, que de repente la podrían escuchar, ahora ya la han traducido, de Jonathan Edwards, que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Ahí él lo traslada muy bien a un lenguaje coloquial. Dios está
soportando con mucha paciencia a un hombre que todo el tiempo lo está provocando. Pecadores en manos de un desairado. Pecadores en manos de un Dios airado. Predica que Jonathan Edwards predicó allá en Inglaterra. Dicen los historiadores que hubieron 3.000 personas que en esos momentos se rindieron al Señor y hubo un gran avivamiento después de ese mensaje. El hombre no se da cuenta el hombre, pero el hombre es como si caminara por un puente colgante donde las maderas están secas y no sabe qué paso lo va a llevar hasta el fondo. El hombre se cree que de repente, mira, yo estoy joven, yo estoy fuerte, hago ejercicios, no como comida chatarra. Bueno, no estoy hablando de mí, ¿no? Pero el hombre piensa, yo no como comida chatarra, yo me cuido, entonces yo tengo muchos ahorros en el banco, yo me estoy preparando. Pero no sabe si el próximo segundo estarás vivo. Porque no depende de eso. Tú eres un hombre que sus sentidos, su corazón del hombre palpita, sostenido por el hilo de la paciencia de Dios. Y cuando Dios quiere, lo corta. Y instantáneamente el hombre se va. Y el hombre no es consciente de eso. Yo me acuerdo que hay unos videos, no sé si se han dado cuenta, que a hombres comienzan en su necedad, están colgados de una rama y están con el machete cortando la misma rama donde están colgados. ¿Han visto esos videos? ¿No han visto? Bueno, el hombre en su necedad, al provocar constantemente al Dios que lo sostiene en vida, no se da cuenta que está haciendo lo mismo. Todo el día el hombre provoca a ir a Dios. Todo el tiempo el hombre provoca a ir a Dios y Dios lo soporta con mucha paciencia. El humano vive todo el tiempo provocando a sus hacedores, es una provocación constante. Ahora los hombres quieren aplacar la ira de Dios con religión, algunos quieren aplacar la ira de sus dioses, ¿no?, con buenas obras, pero la ley solo produce ira. La ley de las obras solo produce ira. Son vasos de ira. Entonces los hombres, después de haber acumulado durante toda su vida cantidades industriales de ira, provocando ira constantemente a Dios, esto cambia nuestra forma de pensar sobre Dios y el hombre. Ya no es, ¿por qué Dios deja morir a tantos hombres inocentes? Esa ya no es la pregunta, ahora más bien la pregunta cambia y es, ¿cómo Dios puede soportar con tanta paciencia a tantos hombres culpables? Esa es la pregunta verdadera y Dios por eso quiere que entendamos quién es Él. Y han sido preparados para destrucción. Dice, preparados quiere decir que el hombre, hasta que llegue el momento que ha llenado el colmo de la medida, que los hace completos y perfectos en el nivel de la ira, de lo que ha de estar listos para la destrucción eterna. Para la destrucción no solo del cuerpo, sino también de su alma. Como Jesucristo mismo dijo de los religiosos de su época. Mateo 23, 31, no va a alcanzar tiempo, o búsquelo mejor, Mateo 23, 31. Y yo ya no sé cómo estoy, qué tipo estoy bien. Mateo 23, 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos. Jesucristo les dice a los fariseos y a los religiosos de su tiempo, ustedes están testificando contra ustedes mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Preparados para destrucción. De tal manera que cuando sean echados al infierno, nadie dirá, Señor, ¿por qué fuiste tan malo? Sino todos más bien dirán, aleluya, Señor, por ser tan justo y santo. ¿Se entiende, hermanos? Esa es la realidad del inconverso. Esa es nuestra realidad. Por eso es que Dios quiere mostrar su ira para ser adorado, para ser referenciado y para ser conocido en la medida de quién realmente Él es. Porque cuando conocemos su ira, también conocemos realmente cómo es su amor verdaderamente. No es un amor sensiblero, no es un amor caprichoso, sino que es un amor justo y santo.
En conclusión, su ira actúa con su soberanía, en total coincidencia y armonía con su soberanía. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo la ira de Dios. Todos somos hijos de ira. Y si ya no estamos bajo la ira de Dios, sino bajo su gracia, fue por el puro afecto de su voluntad simplemente. Su ira se manifiesta y Dios quiere manifestar su ira. ¿Por qué? Porque Dios demuestra su justicia, su santidad y su amor cuando demuestra su ira. Dios quiere mostrar su ira porque quiere mostrarse tal como Él es para que todos lo adoremos por lo que realmente Él es. Y ahí me están repitiendo, me están copiando. Y su ira es paciente. El eco, ¿no? Y su ira es paciente porque, iba a decir otra cosa, pero su ira es paciente porque Dios difiere su ira. Él es lento para la ira hasta el tiempo en el que sea propicio la destrucción del incrédulo para la alabanza de su gloria. Entonces nos lleva a clamar con desesperación. Y ahí queda todo. Y tenemos los versículos 23 y 24 de Romanos 9. Vamos a Romanos 9 para ver cómo continúa esto. Porque ahí no termina la historia, por supuesto. Y por eso estamos nosotros acá. Romanos 9, capítulo 9, versículos 23 y 24. Y con esto termino, hermanos. Y para hacer notorias, así como quiso mostrar su ira, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. O sea que nosotros, en cambio, si tú realmente has reconocido que eras un vaso de ira y tú has sido consciente de su real situación delante de Dios, entonces en nosotros, en cambio, Dios quiso hacer notorias las riquezas de su gloria. Nosotros somos vasos de misericordia. Nosotros fuimos preparados de antemano para gloria. ¿Quiénes nosotros? Los que hemos sido llamados, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Qué vaso eres tú? Creo que es la pregunta más importante de toda nuestra existencia, ¿no es cierto? ¿Eres un vaso de ira o eres un vaso de misericordia? Y si estás en esos momentos experimentando la conciencia de pecado y te has dado cuenta de que eres vaso de ira, corre a Cristo. Si hoy tienes la fe para creer, pon esa fe en Jesucristo. Si Dios te ha dado la fe para creer, pon esa fe en Jesucristo. Y toda la ira de Dios será remitida a Cristo. Y toda la gracia, el amor y la misericordia de Dios te será remitida a ti. Dios de ira, porque ama. Dios de ira, porque es justo. Dios de ira, porque es santo.